Mi abuela decía que su jardín nos protegía, pero lo que encontré bajo las raíces cambió mi vida para siempre. Mi abuela se llamaba Rosa, y su jardín era más famoso que ella misma. No porque fuera enorme o particularmente exótico, sino porque nadie, absolutamente nadie, se atrevía a tocarlo. Y cuando digo nadie, incluyo a ladrones, vecinos, podadores y hasta al viento. Había algo en ese rincón de tierra húmeda, flores antiguas y arbustos inalterables que imponía respeto. Y no el respeto cálido, sino ese otro, el que nace del miedo. Crecí entre dos ideas muy distintas. Por un lado, estaba mi madre, una mujer práctica, de tijeras afiladas y creencias modernas. Para ella, la tierra era solo tierra, y lo que mi abuela decía eran desvaríos de una señora demasiado sola. Por el otro, estaba Rosa, que regaba con una paciencia mística, que murmuraba albahacas como quien reza, y que nunca permitía que se caminara entre ciertas hileras después de que cayera el sol. El jardín protege la casa, Alma, me decía, con sus dedos manchados de tierra. Mientras lo respetes, él te va a cuidar. Yo tenía 12 la primera vez que lo escuché. Me pareció bonito. Como una historia para dormir. La clase de frase que uno recuerda por nostalgia, no por verdad. Pero los años pasaron. Mi madre murió cuando yo tenía 17, en un accidente estúpido que nunca logramos explicarnos bien. Rosa me recibió de nuevo en su casa como si nada, como si supiera que todo estaba escrito, como si el jardín la hubiera preparado para eso. Las cosas que no entendés no necesitan convencerte, me dijo esa noche, mientras preparaba té de lavanda que sabía a secretos. No discutí. No tenía fuerzas. Viví con ella hasta los 25. 7 años de rutinas silenciosas, cuidados quirúrgicos del jardín, y límites que aprendí a no cruzar. Nunca cortábamos más de lo necesario. Nunca desenterrábamos nada. Y nunca, jamás, nos acercábamos al arbusto de flores negras. Su nombre era impropio para algo tan sencillo, la flor del cuervo. ¿Y si se enferma? Le pregunté una vez. No se enferma, respondió ella, sin mirarme. Rosa murió una mañana de octubre. Simplemente no se levantó. La encontré en su cama, con las manos cruzadas sobre el pecho y la mirada tranquila. La enfermera que vino para constatar el deceso se persignó sin motivo. El jardinero del vecino, que pasaba casualmente, no entró al patio trasero. Nadie lo hacía. La casa quedó para mí. No tenía hermanos. No había primos cercanos. Rosa, al parecer, me había dejado todo, su colección de libros en ruso, sus tazas astilladas, y su jardín intacto. Al principio, no quise tocar nada. Mantenía el lugar por respeto. Cortaba las flores mínimas, regaba al anochecer, y evitaba ese rincón donde la flor del cuervo seguía erguida, desafiante. Pero llegó el verano siguiente. El calor apretaba. La tierra se endurecía. Y por primera vez en años, vi marchitarse una de las plantas. No una cualquiera. Una de las que crecía justo al lado del arbusto negro. Mi parte lógica dijo, es solo una planta seca. Se muere. Así es la vida. Pero otra parte, la que había escuchado susurros mientras dormía en la pieza junto al jardín, me pidió que esperara. No esperé. Tomé las tijeras de Rosa, aquellas que ella guardaba envueltas en un pañuelo azul en el cajón más bajo de la cocina, y salí al patio al mediodía. El sol pegaba justo en el centro. Hacía calor. El aire era denso. El jardín, por primera vez en años, me pareció distinto. No más feo. Solo más silencioso. Me agaché. Rodeé la planta seca. Toqué el tallo. Estaba muerto. Corté. Fue un solo movimiento. Rápido, como había visto hacer a Rosa cientos de veces. El tallo crujió. Un olor extraño subió desde la tierra. No a podredumbre. Algo más, antiguo. Me incliné para sacar las hojas secas, y cuando aparté la capa superficial de tierra con los dedos, noté algo duro. Algo que no debía estar ahí. No era piedra. No era raíz. Era una caja. Pequeña, de madera ennegrecida. Tenía grabados en los bordes. No letras, no símbolos exactos. Algo que parecía escritura, pero más visceral. Como si alguien lo hubiera tallado sin saber leer.
Saqué la caja. Pesaba más de lo que aparentaba. La llevé adentro. No hice una pausa dramática. No lo pensé 2 veces. Abrí la tapa. Y adentro, sobre un cojín de tierra seca, había una sola cosa, una foto vieja, en blanco y negro. En ella, una niña que no reconocí de inmediato me miraba directo a los ojos. La niña era yo. Pero no en el presente. Tampoco de pequeña. Era yo, tal como estaba vestida esa mañana. Y detrás, escrito a mano con la letra de mi abuela. Nunca cortes lo que cuida. Ya despertaste algo que no entiende el olvido. Volví a cerrar la tapa de la caja como si eso pudiera deshacer lo que ya había visto. Pero no funcionó. La imagen seguía latiendo en mi mente, palpitando como un tambor lejano que no sabía si venía de mis sienes o de algún otro lugar más profundo. La foto no era solo una anomalía. Era imposible. No tenía explicación. La imagen, en blanco y negro, me mostraba tal como estaba esa mañana, misma ropa, misma trenza mal hecha, incluso el pequeño corte que me había hecho en el dedo al abrir una lata la noche anterior. No había forma de que esa foto existiera. Pero existía. Y la caja la había guardado como quien guarda un secreto, no un recuerdo. Pensé en llamar a alguien. A un amigo, a un psicólogo, a la policía si era necesario. Pero cuando me acerqué al celular, la pantalla estaba negra. Muerta. Lo enchufé. Nada. Fui hasta la cocina, al reloj digital. Parpadeaba sin números. Como si la casa hubiera dejado de medir el tiempo. No recuerdo exactamente cuánto rato me quedé sentada en el sofá, la caja sobre la mesa, la foto dentro. El sol bajaba por la ventana y el jardín empezó a proyectar sombras largas, afiladas. La flor del cuervo, visible desde el ventanal, parecía más alta. No lo comprobé. No me acerqué. Entonces sonó. Un crujido. No en la casa. No en el techo. Desde la tierra. Me congelé. Era un sonido seco, como madera vieja quebrándose. Pero también tenía algo húmedo, como si raíces se retorcieran. Provenía del jardín. Más específicamente, de donde había cortado la planta seca. Me asomé a la ventana. El jardín parecía igual, pero el aire tenía una densidad que no conocía. Como si estuviera viendo una escena a través de una pecera. Las hojas no se movían. El viento no tocaba nada. Pero el sonido continuaba. Lento. Cadencioso. Volví a la caja. Estaba tibia. Y entonces me di cuenta de algo que me heló la espalda, la tierra que cubría el fondo de la caja ya no estaba seca. Estaba húmeda. Como si se hubiera regado sola. Me obligué a pensar racionalmente. Tal vez la foto era una broma macabra. Tal vez alguien la había puesto ahí recientemente. Tal vez era un truco óptico. Una doble exposición. Pero por más teorías que imaginara, ninguna explicaba lo que ocurrió después. A eso de las 11 de la noche, cuando intentaba dormir sin éxito, empecé a escuchar pasos en el jardín. Pasos lentos. Irregulares. El tipo de pasos que uno no puede atribuir a un animal. No a un gato, ni a un zorro. Eran más pesados. Más humanos. Pero con algo, torcido. Como si la persona que caminara arrastrara un pie. Me levanté. Fui hasta la ventana. No vi a nadie. Pero la flor del cuervo ya no estaba en su lugar. El espacio donde crecía estaba vacío. La tierra removida. Mi corazón se aceleró. Tomé una linterna. Me puse una campera. Salí. Lo sé. No era lo más inteligente. Pero hay una extraña inercia que te lleva hacia el miedo cuando todo lo demás se ha vuelto increíble. Crucé el jardín despacio. La linterna temblaba en mi mano. En el sitio donde había estado la flor, el suelo estaba abierto. No como si hubieran arrancado la planta, sino como si algo hubiera salido desde abajo. Alrededor del agujero, vi marcas. No eran huellas exactamente. Eran líneas curvas, espirales hechas con algo que arañó la tierra. Como si la raíz se hubiera arrastrado. O algo más lo hubiera hecho. Y entonces lo vi. Una línea de tierra removida que se extendía desde ese punto hacia el costado de la casa.
La seguí. No sé por qué. Tal vez porque algo en mí, muy dentro, sabía que ya no había vuelta atrás. La línea llegaba hasta el muro norte. Justo debajo de la ventana del cuarto de Rosa. La habitación que había permanecido cerrada desde su muerte. Me detuve. El aire tenía un olor nuevo. No desagradable. Pero intenso. Como si la tierra estuviera sudando. Volví adentro. Cerré con llave. Me senté en la cocina. Tomé el té de lavanda que todavía quedaba en el frasco azul. Y esperé. A las 3:13 de la madrugada, el pomo de la puerta trasera giró. Lento. Un clic, apenas audible. La puerta no se abrió. Pero el sonido fue claro. Me acerqué con el corazón en la garganta. Nadie. Pero en el suelo, justo frente a la puerta, alguien había dejado otra caja. Más pequeña. Más gastada. La abrí. Adentro, otro papel. Solo una frase. La raíz necesita volver. Si no, vendrá por lo que la sacó. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la flor negra, rígida como un cuchillo, saliendo de la tierra con una autoridad casi animal. Y luego, la imagen de su ausencia, el hueco que había quedado tras cortar la planta, la caja, la fotografía imposible, y ahora esa nota escrita con la misma letra de mi abuela. La raíz necesita volver. Si no, vendrá por lo que la sacó. No sabía qué era, la raíz, exactamente. Pero algo en mí, algo antiguo, visceral, sabía que no se refería solo a la planta. Al tercer día, la tierra volvió a moverse. Estaba desayunando, si es que se puede llamar así a sentarse frente a un tazón de cereal sin tocarlo, cuando sentí el mismo sonido que aquella primera vez. El crujido. Esa mezcla de madera quebrada y piel húmeda. Corrí a la ventana del fondo. El agujero había cambiado. Ahora era más grande. Y lo más perturbador, las marcas alrededor, las curvas, los surcos en la tierra, se extendían aún más, como dedos que buscan algo. Como raíces. Pero el patrón había cambiado. Ya no iban hacia el costado de la casa. Esta vez, se dirigían en línea recta hacia el frente. Hacia la puerta principal. Salí con cautela, linterna en mano, aunque era pleno día. Rodeé el jardín sin pisar los senderos que Rosa había delimitado con tanta precisión. Cuando me acerqué al hueco, sentí el olor de nuevo. Más fuerte. Como tierra mojada mezclada con hierro caliente. Algo sobresalía del agujero. Un borde. Me agaché. No era otra caja. Era una especie de envoltorio. Tela gruesa, anudada con un hilo rojo. Lo desaté, sin saber por qué. Dentro, una figura. De barro. Seca. Parecía una versión primitiva de una muñeca, pero sin rostro. Solo hendiduras para ojos, y una ranura curva donde debía ir la boca. En el pecho, incrustado, un botón. Negro. Redondo. El botón de la blusa que Rosa usaba siempre para dormir. Solté la figura de golpe. Cayó en la tierra y, al hacerlo, pareció emitir un leve quejido. No un sonido real. Más bien una presión en el oído. Como un lamento contenido que no necesitaba voz. La enterré. Sin pensar. Volví a tapar el agujero con mis propias manos. Sudaba, aunque hacía frío. Esa noche, puse sillas contra todas las puertas. Dormí en el sofá con las tijeras de Rosa sobre el regazo. No fue descanso. Fue vigilancia. A las 2:46 de la madrugada, algo golpeó la ventana. No un golpe fuerte. Solo un toc-toc. Delicado. Repetido. Insistente. Me acerqué. La cortina apenas dejaba ver, pero distinguí una figura. Pequeña. Agachada. No quise mirar. No del todo. Pero lo hice. Había una mujer afuera. Y no era cualquier mujer. Era Rosa. O algo que se le parecía demasiado. Pero la Rosa de la ventana no estaba del todo bien. Su rostro era exacto, pero algo le faltaba. Como si estuviera mal sostenido, como si no tuviera huesos debajo de la piel. Como si la carne se le hubiera quedado sola.
Sus ojos no parpadeaban. Y la boca estaba abierta. No en un gesto de miedo ni de grito. Solo abierta. Larga. Negra. La vi sin moverme. Ella tampoco se movía. No intentó abrir la ventana. No dijo nada. Pero entonces escuché su voz. No afuera. Adentro. Alma, no era para vos. Me di vuelta. Nadie. La voz se esfumó como humo. Pero seguía en mis oídos. No era para vos, repitió. Te metiste donde no debías. Volví a la ventana. La figura ya no estaba. Solo quedaban 2 huellas descalzas sobre la tierra, frente al vidrio empañado. Volví a la sala. El suelo tenía rastros de barro. 2 líneas. Como si algo húmedo y pesado se hubiera arrastrado desde la puerta trasera hasta el hueco del pasillo. Como si el jardín hubiera entrado. Seguí las marcas hasta la cocina. La caja original, la que contenía la foto, estaba abierta otra vez. Y la foto ya no era la misma. Ahora, la niña estaba de espaldas. Y su cabello, que antes era suelto, estaba trenzado como el de Rosa. A la mañana siguiente, llamé a una mujer que conocí de chica. Doña Marlene. Vecina del barrio. Una de esas personas que siempre parecían saber más de lo que contaban. La encontré en su casa, entre gatos y sahumerios. ¿Desde cuándo empezaron los movimientos?, preguntó sin sorpresa. 3 noches después de cortar la planta. Marlene suspiró. Rosa mantuvo esa raíz dormida durante más de 40 años. No la cuidaba por capricho. La contenía. ¿La raíz? ¿Qué es? No es un ¿qué, Alma? Es un ¿cuándo? Me quedé en silencio. Esa flor negra no crece en esta tierra. Crece donde se enterró algo que quiso ser olvidado. Donde alguien se comprometió a vigilarlo. ¿Y ahora? Marlene me miró a los ojos, sin suavidad. Ahora te toca a vos. Volví de la casa de Marlene con más preguntas que respuestas, pero con algo claro: mi abuela no estaba cuidando un jardín, estaba conteniendo una historia. Algo más viejo que ella, que yo, que la casa misma. Lo que había bajo esa tierra no era solo una raíz viva. Era un recuerdo sembrado con intención, con peso, con consecuencias. Y ahora se había desatado. Durante el resto del día, me dediqué a revisar cada rincón de la casa. Abrí armarios, moví muebles, saqué cajas de fotos, carpetas con documentos. Buscaba pistas. Algo que me dijera que había hecho exactamente Rosa. ¿Qué era lo que había prometido proteger? Fue en la parte trasera del armario de su habitación donde encontré un doble fondo. Una tabla suelta. Detrás, un cuaderno negro. Forrado en tela. Sin título. Lo abrí con las manos temblorosas. Las primeras páginas eran dibujos. Bocetos rápidos de flores, raíces, hojas. No eran botánicos, eran más viscerales. Dibujos que parecían hechos desde la memoria o desde el sueño. Algunos estaban tachados con furia. Otros tenían palabras escritas al margen. Noche de fuego. Se abrió sola. No dejarla hablar. Pasé las páginas con cuidado, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Había fechas. Notas breves. Años que no recordaba haber escuchado jamás en la historia familiar. Julio de 1963, enterramos la muñeca. Flor marcada. Se calmó. Noviembre 1972, intentó brotar cerca del sauce. La tierra no la quiso. Poda urgente. Agosto de 1981, se escuchó llorar desde el suelo. 3 días. Luego silencio. Cerré el cuaderno. Mi boca estaba seca. El cuaderno hablaba de ella, sin nombrarla. De una presencia que brotaba si no se la mantenía dormida. Y esa presencia estaba conectada con la flor del cuervo. Fui al jardín sin pensarlo. Me arrodillé frente al hueco original, ahora cubierto con mi torpe intento de enterrar la figura de barro. Cavé. La tierra estaba más blanda. Como si hubiera sido removida desde abajo. Saqué la figura. Seguía entera. Pero tenía una grieta en el pecho, justo donde estaba el botón.
Lo toqué. Se soltó con facilidad. Debajo, un pequeño papel doblado en 8. Lo abrí con dedos entumecidos. Era una nota. Ella no olvida. Solo duerme. Si la raíz se rompe, buscará otra sangre. Otra voz. Y si no la encuentra, hará una. Me eché hacia atrás, asqueada. No de la figura. De la comprensión. La raíz no era una planta. Era una parte de algo más grande. Algo que Rosa había contenido durante décadas. Y yo, al cortar la flor, había abierto la puerta. Esa noche no me acosté. Me senté en la mesa de la cocina, con el cuaderno, la figura, y una vela encendida. No por fe, por claridad. Las luces de la casa parpadeaban cada tanto, como si la electricidad sintiera lo que estaba por pasar. A eso de las 3, la temperatura bajó de golpe. La vela se inclinó levemente, aunque no había viento. Y del fondo de la casa, desde la habitación de Rosa, se oyó un golpe. No un golpe fuerte. Un golpeteo. Como si algo tocara el piso. 1, 2, 3 veces. Luego silencio. Luego de nuevo. Más cerca. Fui. La puerta estaba abierta. Yo la había cerrado. Dentro, todo estaba igual. Pero en el suelo, frente a la cama, había huellas de tierra. 2 pequeñas. Descalzas. Y sobre la almohada, alguien había dejado un mechón de cabello. Negro. Liso. Atado con un hilo rojo. Me llevé la mano a la nuca. Lo reconocí. Era mío. Me caí de rodillas. El suelo estaba helado. Sentía que me faltaba el aire. Y entonces lo escuché. Una voz. No fuera. Dentro de mi cabeza. Alma. Era la voz de Rosa, pero no como la recordaba. Era su voz seca. Sin emoción. Como una grabación distorsionada. Ya no soy yo. Ya no soy tuya. Corrí. Cerré la puerta con llave. Me metí en el baño. Vomité. Cuando volví a salir, el cuaderno se había abierto solo, en una página central. Un dibujo, más elaborado que los otros. Un rostro sin ojos. Con la boca abierta. De la boca salían raíces. En la parte inferior de la hoja, en letras pequeñas. Si vuelve a brotar, solo el fuego la detiene. Me quedé helada. Porque entonces recordé algo. La noche antes de que Rosa muriera, ella me pidió que trajera una caja de fósforos. Nunca la usó. Pero la dejó sobre su mesa de luz. Volví a su habitación. La caja seguía ahí. Incompleta. 3 fósforos usados. Uno roto. La flor del cuervo había crecido justo donde Rosa pasaba sus últimos atardeceres sentada, mirando hacia el jardín con los ojos entrecerrados. No vigilaba el jardín. Vigilaba el lugar exacto donde la raíz dormía. Donde la promesa estaba enterrada. Donde ahora algo, lentamente, había empezado a recordar que la habían dejado sola. Después de ver la figura, la grieta en el pecho y esa frase, si vuelve a brotar, solo el fuego la detiene, pasé de la inquietud al miedo verdadero. No ese miedo pasajero de películas o de sobresaltos. Era algo más profundo. Como si cada rincón de la casa contuviera una pregunta no formulada, y la respuesta estuviera a punto de empujar las paredes hacia adentro. Me quedé en la habitación de Rosa, mirando la caja de fósforos. Era de esas viejas, de cartón áspero, con un dibujo gastado en la tapa. La llave, decía. No podía evitar pensar que ese nombre, en otro contexto, habría sido casi irónico. Tomé uno de los fósforos restantes y lo encendí. La llama apareció rápida, viva, y por un momento el cuarto pareció calentarse. Lo dejé arder hasta que me quemó el dedo. Lo apagué. No por valentía. No por miedo. Por indecisión. ¿Encender fuego dónde? ¿A qué? ¿La figura? ¿La raíz? ¿La tierra misma? Volví al cuaderno. Lo revisé una vez más, línea por línea. En una página, casi borrada por la humedad, leí algo que había pasado por alto. No puede morir, pero puede dormirse. Hay que sellarla en el lugar del primer brote. El fuego debe cerrarlo.
No destruirla. Solo marcar el final. Sellarla. La palabra me dio vueltas en la cabeza. Pensé en el brote. En la raíz. En el jardín. Y recordé una historia que Rosa me había contado de chica, cuando me enfermaba y me quedaba en su cama con fiebre. Esta casa tiene un pulmón, Alma. Solo uno. Está en la tierra. Respira lento. Por eso no podés hacerle agujeros sin permiso. Si lo despertás, la casa se cierra. Como si dejara de confiar. En aquel momento, pensé que era un cuento. Ahora ya no estaba tan segura. Decidí sellarla. Tomé la figura de barro. La volví a envolver en el paño original. La hasta entonces inofensiva muñeca sin rostro pesaba más ahora, como si la grieta en su pecho la hubiera llenado con otra cosa. Como si llevara dentro algo que no quería irse, pero tampoco quedarse. Cavé en el mismo sitio donde había estado la flor del cuervo. Más profundo esta vez. Sentía que la tierra vibraba al tacto. Como si algo bajo la superficie se moviera a mi ritmo. Cuando llegué al fondo, metí la figura. La cubrí con tierra lentamente. Tomé uno de los fósforos. Lo encendí. Y lo arrojé sobre la tierra recién removida. El fuego no se apagó. Al contrario. La tierra comenzó a arder, sin consumir nada. Como si la llama bailara sobre una capa invisible. Un fuego suspendido. No humo. No cenizas. Solo calor. Luz. Un resplandor contenido que no buscaba expandirse. Solo, marcar. Como una cicatriz. El fuego duró exactamente 11 segundos. No lo conté. Lo sentí. Como un latido. Al terminar, se extinguió solo. Me quedé ahí, en cuclillas, observando el suelo. No quedó rastro de ceniza. Pero el aire había cambiado. Ya no olía a tierra húmeda. Olía a metal. A algo antiguo. Esa noche, la casa se sintió más vacía. El silencio era distinto. Más liviano. No mejor. Pero más, claro. Cené poco. Revisé las puertas. Las ventanas. Puse sal en los marcos, como había leído en uno de los márgenes del cuaderno. Dejé la caja de fósforos en la mesa de luz de Rosa. Por si acaso. Me desperté a las 3:17 de la madrugada por un ruido. Esta vez, no vino de afuera. Fue un susurro. Un murmullo apenas audible, como si alguien pronunciara mi nombre desde dentro de las paredes. Me levanté con el corazón latiendo fuerte, los pies descalzos sobre el suelo frío. Caminé por el pasillo. La casa estaba a oscuras. Al llegar a la cocina, vi que la puerta del sótano estaba entreabierta. Un detalle importante, la casa no tenía sótano. No que yo supiera. Pero ahí estaba, una puerta que nunca había estado. Madera vieja. Pomos oxidados. Encajada entre la cocina y el lavadero. Me acerqué como quien se acerca a una herida abierta. Tocarla fue como tocar el hielo. La abrí. Un escalón. Luego otro. Escalones que descendían hacia una oscuridad que no podía ser natural. La linterna tembló en mi mano. Bajé. Lentamente. La pared del sótano estaba cubierta con raíces. Raíces secas, delgadas, como dedos enredados en sí mismos. En el centro, una figura encorvada. No humana. No del todo. La linterna parpadeó. La figura levantó la cabeza. No tenía ojos. No tenía rostro. Pero dijo. Tardaste en devolverla. Mi abuela. No su voz. Algo que había imitado su voz durante años. La figura no avanzó. No se alzó ni gritó. Solo se quedó ahí, encorvada en la oscuridad, con esa voz hueca que usaba mi abuela como disfraz. Tardaste en devolverla, repitió, más bajo esta vez, casi como un lamento. Tuve que sostenerme del marco de la puerta. Mis piernas temblaban. El sótano, si es que realmente era un sótano, no olía a humedad ni a encierro. Olía a hueso seco. A tierra que se había olvidado de la luz durante generaciones. La linterna parpadeó. La figura volvió a hablar. Ella me prometió cuidado, no silencio.
Me trajo para dormir, no para pudrirme. Quise preguntar quién era ella, pero ya lo sabía. Rosa. Y entonces lo entendí. No del todo, pero lo suficiente. Mi abuela no solo cuidaba el jardín, sostenía un pacto. Uno que implicaba guardar algo, o a alguien, entre las raíces. No matarlo. No destruirlo. Solo contenerlo. Como un dolor que no podés quitarte, pero sí mantener a raya para que no te consuma. ¿Qué sos? Logré decir con la voz seca. La figura giró apenas la cabeza. Donde deberían estar sus ojos, había hendiduras que no terminaban de cerrarse. Soy lo que quedó de lo que se quiso olvidar. Lo que florece cuando el miedo se calla. Y entonces comprendí que no era un ella. No del todo. Era una forma. Un eco. Algo que había sido humano y ya no lo era, pero que aún recordaba el calor de una promesa. Y eso era lo que la había sostenido bajo la tierra por décadas. Rosa había bajado aquí. Muchas veces. La figura lo sabía. Lo dijo. Ella hablaba conmigo. No con palabras. Con tierra. Con podas. Con fuego. Con cuidado. Cada corte en el jardín era una palabra. Cada flor respetada, un sello. Cada silencio, un acuerdo. Un pacto, sí. Pero un pacto vivo. ¿Y yo? Pregunté, con la garganta cerrada, ¿qué pasa ahora? El silencio fue largo. Vos cortaste. Rompiste. Me liberaste sin querer. Y ahora la raíz está suelta. La enterré de nuevo, dije, sin convencerme ni convencerla. La figura hizo un ruido que solo después supe que era risa. No basta con enterrar. Lo que sale por corte, vuelve por sangre. Me llevé una mano al cuello. No tenía ninguna herida visible. Pero algo picaba. Algo latía. Como si algo en mí ya no me respondiera solo a mí. ¿Qué querés? Por fin, la figura alzó la cabeza del todo. Que cierres el ciclo como se debe. Que pongas lo que falta. Que completes lo que Rosa no pudo. ¿Y qué falta? Tu nombre. Sentí un tirón en el pecho. Como si mi nombre, mi identidad misma, se hubiera convertido en parte de la deuda. No voy a dártelo, susurré. La figura inclinó la cabeza. Entonces vas a ver crecer lo que Rosa nunca dejó germinar. Subí corriendo. Cerré la puerta del sótano y, con fuerza que no sabía que tenía, moví el mueble más pesado de la cocina para trabarla. No miré atrás. La casa no era la misma. Las paredes crujían, pero no por el viento. La madera gemía como si algo la estuviera atravesando desde dentro. Las plantas en el alféizar de la ventana, que había dejado descuidadas desde la muerte de Rosa, estaban marchitas. Pero una de ellas, la más pequeña, una rama de ruda que Rosa había sembrado, por si acaso, estaba viva. Más que viva. Fuerte. Pensé en Marlene. Salí corriendo sin abrigo, sin linterna, sin bolso. Solo el cuaderno en la mano. Golpeé su puerta como si tuviera fuego en los talones. Abrió con cara de no sorprenderse. Entra, dijo. Ya me imaginaba que no ibas a tardar. Adentro, la casa estaba llena de velas. De frascos con hierbas. De sal en los marcos. Me senté sin hablar. Le mostré el cuaderno. Le conté lo del sótano, la figura, el nombre. Ella escuchó en silencio. Luego asintió. No es una maldición, Alma. Es una deuda. Una vieja. Y no es con vos. Es con tu sangre. ¿Y cómo se paga? Marlene me miró con compasión. Volviendo al primer brote. No al de la flor. Al otro. Donde Rosa supo por primera vez que lo que enterró no estaba muerto. Ese lugar está dentro de la casa. ¿Dónde? ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde vos llegaste? ¿Dónde Rosa te sostuvo cuando tu madre murió? ¿Dónde la raíz sintió tu presencia y eligió callarse, hasta ahora? No respondí. Ya sabía dónde era. El cuarto del fondo. Mi cuarto. La pieza pequeña donde dormí 7 años, sin saber que cada noche estaba acostándome sobre una promesa a punto de romperse. La figura había dicho, lo que sale por corte,
vuelve por sangre. Y yo, ya había sangrado. Solo que aún no sabía dónde. Volver a la casa fue como entrar a un lugar que ya no te reconoce. Nada se había movido, y sin embargo, todo estaba distinto. Las paredes estaban más grises. El aire, más espeso. Cada paso hacía crujir la madera de una forma que me resultaba ajena, como si pisara en otro ritmo. Como si la casa hubiera dejado de acompañarme y ahora simplemente me tolerara. Crucé el pasillo con el cuaderno en una mano y una vela en la otra. No quería prender las luces. Algo en mí intuía que lo que había debajo de esa casa, esa cosa encorvada que hablaba como Rosa pero que no era ella, no necesitaba más electricidad para moverse. Luz viva, sí. Pero no cables. No tecnología. Llegué al cuarto del fondo. Mi cuarto. La pieza donde viví durante los años que siguieron a la muerte de mi madre. Donde Rosa me arropaba cada noche sin decir nada. Donde susurraba desde la puerta con su voz grave: Alma, dormí sin miedo. Acá el jardín te cuida. Empujé la puerta. Todo seguía igual, la cama de una plaza, la manta tejida por mi madre, la repisa con libros viejos, y el espejo ovalado al costado, ese que siempre me dio escalofríos y que había cubierto con una tela hace ya tiempo. Caminé despacio hasta la cama. Me arrodillé junto al marco. Toqué el piso. Nada. Pero cuando apoyé la mano derecha sobre la alfombra, sentí un pinchazo leve. Me aparté. Un alfiler. Oxidado, clavado en la madera del piso. Lo saqué con cuidado. Tenía una gota de algo oscuro en la punta. No fresco. Más bien seco. Como sangre antigua. Y entonces recordé. Una noche, siendo adolescente, me desperté sobresaltada. Tuve una pesadilla. Me levanté de la cama, tropecé con la esquina de la alfombra, y me rasgué la rodilla con algo. Lloré. Rosa vino enseguida. No me llevó al baño. No buscó alcohol ni vendas. Me tomó la pierna entre las manos, la miró con atención y murmuró algo que no entendí. Luego tomó un frasco de sal y lo volcó alrededor del alfiler que ahora tenía entre los dedos. Nunca supe qué había pasado. La herida cicatrizó, pero dejó una marca. Una cicatriz pequeña, redonda, más clara que el resto de mi piel. La toqué. Seguía ahí. Esa fue la primera sangre. La que Rosa no evitó. La que usó. Para sellar algo. Y ahora, al haber cortado la flor, ese sello se había roto. Volví a revisar el cuaderno. Una página arrugada, con letra apurada, decía: si la raíz busca cuerpo nuevo, el brote debe elegirse. Si no se elige, el jardín lo tomará. Era eso. El jardín, ahora suelto, estaba buscando. Pero no quería destruirme. No todavía. Quería entrar. Tomar mi forma. O mi voz. O algo peor. Por eso la figura me había dicho: si no la encontrás, hará una. Corrí al espejo. Le quité la tela. Me vi. Pero no del todo. Mi reflejo, sonreía. Yo no. Retrocedí un paso. La figura en el espejo imitó el movimiento. Pero su sonrisa permanecía. Sutil. Inquieta. Toqué mi rostro. Frío. Mi piel estaba helada. El reflejo levantó la mano, pero no en sincronía. Tarde. Como un eco mal sincronizado. No era un espejo. Era una ventana. Bajé corriendo hasta la cocina. Marlene me había dicho que el sello debía completarse donde todo empezó. Ya sabía cuál era el lugar. Pero no sabía cómo. La figura había pedido mi nombre. No como palabra. Como entrega. Y entendí entonces lo que Rosa había hecho. Cuando me curó esa herida de chica, no solo me protegió. Me ató. Me hizo parte del pacto. Sin mi consentimiento, pero también sin opción. No me había salvado de la raíz. Me había ofrecido a ella. Y lo que me salvó durante años no fue el jardín. Fue el hecho de que Rosa la mantenía dormida. Subí de nuevo. El cuarto olía distinto. A humedad vieja. A madera mojada. La cama se movía. No por viento. Por algo más. Me acerqué.
El colchón se hundía. Como si alguien, o algo, estuviera respirando debajo. Me acerqué aún más. Y entonces, con un chasquido suave, la cama se partió desde el centro. No se rompió. Se abrió. Como una boca. Debajo, la tierra no estaba. Había raíces. Enormes. Negras. Como tentáculos inmóviles que parecían esperar. En el centro, una figura hecha de barro y carne. Sin rostro. Pero con cabello negro y suelto. Como el mío. Tenía la misma cicatriz en la pierna. Y en el pecho, el mismo botón que había visto incrustado en la figura de antes. Pero ahora, latía. No con vida. Con deseo. Deseaba ser yo. No grité. No porque no tuviera miedo, sino porque sentí que si lo hacía, la cosa me oiría. Y no con oídos. Con la tierra. Con la piel. Con lo que fuera que usaba para saber cuándo entrar y cuándo esperar. La figura bajo la cama, esa copia inexacta de mí misma, permanecía inmóvil. Pero su pecho subía y bajaba en un ritmo irregular, como si acabara de aprender a respirar y lo hiciera mal. Tenía mi forma. Mi cicatriz. Mis hombros curvados por años de insomnio. Pero le faltaban los ojos. Dos huecos oscuros, húmedos, donde no había vista, solo deseo. Deseo de ser yo. Me aparté. Salí del cuarto y cerré la puerta, sin trabarla. No tenía sentido hacerlo. Si había aprendido algo hasta ahora, era que esa cosa no respetaba madera ni cerraduras. Lo que respetaba era otra cosa. El pacto. El límite. Y yo lo había roto. Bajé tambaleando a la cocina. Encendí todas las luces, aunque ya no servían de nada. El frío que venía del cuarto parecía extenderse por la casa como una enfermedad. Y el suelo, Dios, el suelo, crujía cada vez más bajo mis pies, como si la raíz no estuviera solo en el jardín, sino en las paredes. En el techo. En mí. Me serví un vaso de agua que no tomé. Y volví a abrir el cuaderno. Había una página con una letra distinta. Más temblorosa. Como escrita con urgencia. En ella, Rosa había anotado algo que parecía más un pensamiento que una instrucción. No pude. Lo intenté. Pero la raíz ya la eligió. No a mí. A ella. Yo solo la escondí. La entretuve. La adormecí. No pude borrarla. La raíz me había elegido desde el principio. Yo había sido parte de ese jardín desde que Rosa me trajo aquí. No para salvarme. Sino para contenerla. Pensé en Marlene. Dudé en llamarla. Pero, ¿qué iba a decirle? Hola, la cosa que imitaba a mi abuela ahora quiere ponerse mi piel, y respira bajo mi cama, tenés sal y una pala. No. Esto era mío. Me senté en el suelo del pasillo. Frente a la puerta del cuarto. Escuchaba algo al otro lado. Un roce. Como si la figura se moviera lentamente, buscando la salida. O tal vez, tanteando el momento en que yo cediera. El cuaderno decía que el fuego no destruye. Solo sella. Ya había hecho un intento. Enterré la figura. La marqué con fuego. Pero eso fue con la primera. Esta era otra. Esta tenía mi nombre adentro. Me levanté. Fui al lavadero. Busqué alcohol, velas, fósforos, sal. Lo que fuera. Formé un círculo en la entrada del cuarto. Como había visto hacer a Rosa una vez, cuando una tormenta rompió la higuera y ella no durmió en toda la noche. Como si supiera que algo se había movido donde no debía. Abrí la puerta. La figura ya no estaba bajo la cama. Estaba sentada en ella. Esperándome. Sus ojos, o lo que había en su lugar, se habían cubierto de una membrana fina. No eran ojos. Pero ya no eran huecos. Y cuando me vio, o me sintió, habló con mi voz. Ahora sí. Esa frase. La misma que decía yo cuando de chica terminaba un rompecabezas. Cuando Rosa me enseñó a escribir mi nombre en cursiva. Ahora sí, decía. Y ella me sonreía con ese orgullo callado. La figura se levantó. No caminó. Se deslizaba. Como si no pesara. La vela en mi mano tembló.
No podés tenerme, le dije. Mi voz era firme por fuera, pero adentro todo era temblor. Ella ladeó la cabeza. No te quiero tener. Quiero ser vos. Di un paso atrás. Vos no sos yo. ¿Y entonces por qué te reconozco todo? Sentí como la raíz, o lo que fuera eso, se enredaba en mi mente. Y entonces lo vi claro. Lo que me imitaba no buscaba mi forma. Buscaba mi historia. Mi dolor. Mi herida. Corrí al armario. Saqué el cuaderno, la foto, la figura de barro agrietada. Volví al cuarto. Hice un círculo con sal alrededor mío y de la cama. Encendí la vela. Volví a leer en voz alta la página que Rosa había escrito con la mano temblorosa. No a mí. A ella. Y ahí lo supe. Ella no me trajo aquí solo para protegerme. Me trajo para reemplazarla. El pacto era con la raíz. Rosa solo fue su portadora. Y yo, su siguiente huésped. Pero algo no encajaba. Si me necesitaba para ser, ¿por qué no había tomado ya lo que quería? ¿Por qué esperar? La figura me miró desde el borde de la sal. No podía cruzarla. No todavía. Y entonces lo dijo, con mi voz, en un susurro. Porque vos aún no elegiste. La raíz no podía tomar sin permiso. El jardín era un pacto. Y el pacto siempre exigía algo más. Consentimiento. Aunque fuera silencioso. Aunque fuera quebrado. No dormí. Ni siquiera intenté. Me senté dentro del círculo de sal, con la vela encendida y el cuaderno abierto sobre mis piernas, mientras la figura se mantenía al otro lado, de pie, inmóvil. Ya no me imitaba. No respiraba como yo. No se esforzaba por parecer humana. Solo esperaba. Y lo peor era saber por qué. Porque aún no había elegido. El pacto exigía voluntad. Aunque fuera frágil. Aunque naciera del cansancio, del dolor o del deseo de no seguir sintiendo miedo. Era así como la raíz entraba. No por fuerza. Por rendición. Rosa lo había evitado durante décadas. No con violencia, sino con cuidado. Con vigilancia. Con ternura, incluso. Nunca la venció. Solo la mantuvo dormida, dándole lo justo para que no buscara más. Y yo la desperté con una simple tijera. Por ignorancia. Por impaciencia. Por no entender que hay cosas que no se cortan sin consecuencias. A las 3:12 de la mañana, la vela parpadeó 3 veces y se apagó. La figura no se movió. Pero escuché algo afuera. El jardín. Susurraba. No como el viento entre las hojas. Era más bajo. Más íntimo. Como cuando alguien te murmura un secreto al oído mientras dormís. Me acerqué a la ventana, sin cruzar el límite de sal. Vi las plantas mecerse con un ritmo que no era natural. No era viento. Era pulso. Latido. Respiración. Y entonces, sin voz, lo sentí. No sos la primera. Pero podés ser la última. Me alejé de la ventana como si me hubiera quemado. Volví a mirar a la figura. Seguía en el mismo lugar, pero ahora su rostro parecía más definido. No por rasgos, sino por gesto. Como si estuviera sonriendo con todo lo que no tenía boca. ¿Qué pasa si no elijo? Pregunté, en voz baja. Ella me respondió sin moverse. Entonces el jardín te elige a vos. Y eso, era peor. Porque significaba ser ocupada sin saberlo. Convertirme en una de esas figuras sin rostro. Una raíz más, esperando la próxima alma. O quien sea. Tenía que cerrar el ciclo. No sabía cómo. Pero había una hoja más en el cuaderno. Una que Rosa había pegado al final, oculta bajo la contraportada. La encontré por accidente, al pasar los dedos por la costura. La desdoblé con cuidado. Era una carta. Para mí. Alma. Si estás leyendo esto, es porque ya no puedo sostenerla. No fue tu culpa. Yo la traje primero. Y no la cuidé. Ella era mi hermana. Nació muerta. Pero yo no lo acepté. La enterré bajo la flor del cuervo. Le hablé. La regué. La alimenté. Y ella volvió.
No como nena. No como cuerpo. Como raíz. Intenté encerrarla. Atarla con tierra y cariño. Pero nunca olvidó. Cuando tu madre murió, supe que te iba a buscar. Por eso te marqué. Para que supiera que ya estabas cuidada. Para que no te quisiera tanto. Perdón por no explicarte. Perdón por dejarte esto. Pero si le hablas, si le mostras que elegís vivir sin ella, entonces te va a soltar. No quiere destruirte. Quiere ser recordada. Cerré los ojos. La raíz no era maldad. No del todo. Era duelo no resuelto. Dolor enterrado que nunca se despidió. Y yo era la excusa perfecta para seguir buscando forma. Me levanté. Crucé el límite de sal. La figura se movió por primera vez. No hacia mí. Solo ladeó la cabeza, como si se preguntara si ya era su momento. Me arrodillé frente a ella. No te voy a olvidar, dije, en voz baja. Pero no sos yo. Y no vas a hacerlo. La figura tembló. No de rabia. De pena. Sus piernas se aflojaron. Cayó de rodillas. Y por primera vez, murmuró algo sin imitarme. No me dejes sola otra vez. Lloré. No por miedo. Por una tristeza profunda. Como si hubiera tocado un pozo en el que Rosa había arrojado todo lo que nunca dijo. Me acerqué. La abracé. Sentí como su cuerpo se deshacía. No con violencia. Con alivio. Como barro que vuelve a la tierra. El piso dejó de crujir. Las paredes se callaron. Y el jardín se durmió. La figura ya no estaba. En su lugar, una pequeña raíz oscura se hundía lentamente en la madera del piso, como si la casa la absorbiera. Volví al círculo. Encendí la vela de nuevo. El fuego se mantuvo firme. Y por primera vez en semanas, el reflejo del espejo me devolvió la cara correcta. Solo mía. Los días siguientes fueron extraños. Como si el tiempo se reacomodara en secreto. La casa no volvió a ser la misma, pero dejó de ser un lugar hostil. Los pasos ya no crujían fuera de ritmo. Las luces no parpadeaban. Y el olor a tierra húmeda, ese que se había convertido en una presencia constante, ahora solo aparecía cuando llovía de verdad. El jardín, sin embargo, fue lo que más cambió. Las plantas seguían vivas. Ninguna había muerto, pero ya no crecían como antes. La flor del cuervo no volvió a brotar. Donde estaba, solo quedó un círculo de tierra perfectamente lisa, como si nunca hubiera sido tocada. Ni una maleza. Ni una sombra. Nada. No me animé a plantar otra cosa ahí. Por respeto. O por miedo. Empecé a cuidar el jardín como lo hacía Rosa. No por costumbre, sino porque algo dentro de mí sentía que era lo correcto. Como si mantener las plantas con vida fuera una forma de agradecer. O de cumplir con una promesa que nunca firmé, pero que me fue heredada igual. Regaba al caer el sol. Usaba las mismas tijeras de podar, ya gastadas pero afiladas como cuchillas. Caminaba entre las hileras sin pisar la tierra, dejando que el aire circulara entre las hojas, como Rosa me enseñó. No volví a cortar nada de raíz. Aprendí. Una tarde, Marlene vino sin avisar. Se paró en la puerta del jardín, sin cruzar. Me miró durante unos segundos y luego asintió, como quien reconoce algo sin necesidad de palabras. ¿Ya se durmió?, preguntó. Sí, dije. Pero me escucha igual. Ella se acercó con cautela. Traía un pequeño cuenco de cerámica en la mano. Lo apoyó junto al lugar donde había estado la flor del cuervo. No dijo nada. Solo encendió una ramita seca dentro del cuenco y dejó que el humo blanco subiera en espiral. No es un exorcismo, explicó. Es una despedida. Nos quedamos ahí hasta que el humo se desvaneció. No cruzamos palabra. Pero fue el momento más cercano a un cierre que podía permitirme. Cuando se fue, me dejó una frase en la puerta, escrita en papel craft. El jardín no olvida. Solo se adapta. La guardé en el cuaderno. Las noches se volvieron más tranquilas. Dormía sin sobresaltos. Soñaba con cosas simples, mi madre peinándome cuando era chica, Rosa leyendo en su silla con una taza de té en la mano,
un perro que nunca tuve pero que en el sueño parecía conocerme desde siempre. Pero a veces, justo antes de despertar, tenía una sensación. Como si alguien me observara desde el jardín. No con miedo. Con espera. Como si el jardín supiera que no todo estaba terminado. Un domingo, decidí revisar una caja que había ignorado durante años, la que Rosa guardaba bajo la cama. Estaba llena de cosas que no parecían tener valor, un mechón de pelo envuelto en cinta roja, una piedra con marcas grabadas, una pequeña figura de madera que parecía representar a una niña dormida. Y en el fondo, una carta sin sobre. A la que venga después. No hay final para esto. Solo ciclos. Si cuidas, no duele. Si escuchas, no grita. Pero si olvidas, ella vuelve. No le des forma. No le des miedo. Solo dale lugar. Y cuando no sepas qué hacer, háblale. Ella solo quiere ser parte. Pero no sabe cómo. La carta me hizo llorar. No de terror, ni de tristeza. Lloré por Rosa. Por todo lo que cargó sin decírmelo. Por su silencio lleno de amor mal explicado. Por el miedo que escondía detrás de cada planta podada con cuidado quirúrgico. Ella no solo me protegió. Me preparó. A su manera. Ahora, todas las mañanas antes de regar, me siento frente a la tierra donde estuvo la flor del cuervo. Y le hablo. No largo. No poético. A veces solo le digo lo que soñé, o si dormí bien, o si me duele la espalda. No hay respuesta. Pero algo se afloja en el aire cuando lo hago. Algo respira conmigo. Y eso me basta. El cuaderno de Rosa se convirtió en parte de mi vida diaria. No como una carga, sino como una brújula. Lo consultaba antes de tomar decisiones simples, cuando trasplantar una maceta, cuando cortar una rama seca, cuando dejar que algo simplemente muriera sin intervenir. Y en ese gesto cotidiano, entendí lo que ella había hecho toda su vida, escuchar sin exigir respuesta. El jardín ya no era un espacio decorativo. Era algo vivo. No solo porque las plantas crecían o se marchitaban, sino porque había algo más. Un pulso. Una conciencia quieta que no pedía atención, pero tampoco toleraba el descuido. A veces, por las noches, me sentaba junto al círculo de tierra lisa, donde antes crecía la flor del cuervo, y me quedaba en silencio. No hablaba. Solo esperaba. Como quien guarda luto por alguien que no supo cómo quedarse. Nunca volvió a aparecer la figura. Nunca más hubo espejos con reflejos ajenos, ni susurros que me llamaban por mi nombre desde la tierra. Pero había señales. Un día encontré una nueva planta creciendo justo al borde del círculo, una flor blanca, de pétalos cerrados, que no reconocí. No la toqué. No la regué. No la nombré. Simplemente, la dejé estar. Y cada vez que lo hacía, cada vez que no intervenía, algo en mí se asentaba. Como si la casa me aprobara. Como si el pacto no se hubiera roto, sino transformado. Una tarde de otoño, me visitó una niña. No era hija de nadie que conociera. Vivía a unas casas de distancia, pero su madre trabajaba todo el día. Venía a verme porque le gustaba cómo olía mi jardín. Jugábamos a pintar piedras. A veces, me ayudaba a regar. Otras, se sentaba en el banco de madera mientras yo cortaba tallos con las tijeras de Rosa. Una tarde, mientras recogía hojas secas, la vi mirándome con una expresión distinta. No de juego. De atención. ¿Vos también tenés una raíz adentro? Preguntó, con esa franqueza que solo tienen los chicos. Sentí un escalofrío. Dejé caer las hojas. ¿Por qué decís eso? Se encogió de hombros. A veces la tierra me habla. Pero solo cuando estoy con vos. No supe qué responder. Pero no fue miedo lo que sentí. Fue reconocimiento. Como si la tierra me dijera, sin palabras, que el ciclo no termina. Solo se hereda. Esa noche, escribí mi propia carta. No como Rosa. No en papel antiguo ni con tinta negra. Solo una hoja simple, doblada en tres, guardada en una caja de madera, junto al cuaderno, las tijeras y la figura de barro que ya no temía. Para quien llegue después de mí. No necesitas entenderlo todo. Solo prestar atención.
Hay cosas que viven en la tierra porque no encontraron un lugar mejor. No son monstruos. No son castigos. Son memorias con raíces. Cuídalas. No por miedo. Por amor. Habítalas con respeto. Y cuando sientas que algo se mueve donde no debería, no corras. Quédate. Escucha. Eso basta. La guardé en el fondo del ropero. Junto a las demás cosas. No porque esperara que alguien más la necesitara pronto. Sino porque, como Rosa, ya entendía que siempre hay una próxima vez. El jardín, con el tiempo, empezó a crecer diferente. No descontrolado. Pero tampoco como antes. Algunas plantas nacían en lugares nuevos. Otras simplemente se iban. Como si hubieran cumplido su tiempo. La flor blanca, la que apareció sola, seguía ahí. Cerrada. Intacta. Como una vela que aún no había sido encendida. Nunca más la toqué. Y tampoco me pregunté qué era. Comprendí que parte del trato con la tierra es aceptar lo que no se revela. Hoy, cuando alguien viene a visitar la casa, un vecino curioso, una amiga lejana, o esa niña que vuelve cada tanto con una piedra pintada, todos dicen lo mismo. Se siente paz acá. Y yo sonrío. No porque la paz sea perfecta. Sino porque ahora sé que no viene de que todo esté bien. Sino de saber que hay algo más grande debajo. Algo antiguo. Algo que escucho cada vez que callo. Y que, por ahora, duerme. Anoche llovió. No una lluvia cualquiera. Fue una de esas tormentas que parece que vinieran desde abajo, desde la tierra misma. El cielo retumbó apenas, sin rayos, como si no quisiera asustar, solo anunciar. Y yo la esperé despierta. Porque lo supe. Lo sentí desde el momento en que el primer trueno sonó por dentro, no afuera, algo iba a pasar. Fui al jardín apenas amainó. El suelo aún estaba húmedo, mullido, respirando como un animal satisfecho. Me acerqué al círculo donde antes había crecido la flor del cuervo, y vi lo inevitable. La flor blanca se había abierto. No lentamente. De un día para el otro, como si esperara ese preciso momento. No tenía centro. Sus pétalos eran gruesos, como de cera, y se abrían hacia arriba, como un cuenco. Dentro, no había polen, ni semilla. Había una lágrima. Una sola. No de agua. No de resina. Era una gota negra, espesa, que no se movía, aunque el viento la tocara. Una lágrima que parecía suspendida en espera. Me arrodillé. No supe por qué, pero lo hice. Me quedé así un rato largo. Tal vez un minuto. Tal vez una hora. Y entonces, lo entendí. La flor era su despedida. No una amenaza. Una forma de decir que lo que alguna vez buscó cuerpo, forma, voz, ya no lo necesitaba. Que al haber sido vista, hablada, respetada, ya no tenía que imponerse. Me incliné y soplé, suave. La lágrima se disolvió. Los pétalos se cerraron de nuevo. Y la flor blanca, se marchitó en cuestión de segundos. No con tristeza. Con alivio. Volví adentro con las manos sucias. Me lavé en silencio. Preparé té con las últimas hojas de menta del borde del jardín. Me senté frente al ventanal, con la vista clavada en los canteros, y esperé a que el sol saliera por completo. Cuando los primeros rayos tocaron la tierra, sentí un tirón leve en el pecho. No dolor. Un vacío que dejaba lugar a otra cosa. A otra historia. Hoy la casa está en paz. No en silencio, porque nunca lo estuvo realmente. Pero en calma. A veces creo escuchar la voz de Rosa cuando corto las ramas con más fuerza de la necesaria. O el susurro de algo que alguna vez tuvo mi forma cuando me detengo frente a los brotes nuevos. Pero no me asusto. Son parte del lugar. Son parte de mí. Y yo, ahora lo sé, soy parte de ellas. No dejé la casa. No me mudé. No vendí nada. No escapé. El mundo no necesita saber lo que pasó acá. Porque esta historia no se cuenta como una advertencia. Ni siquiera como una enseñanza. Se siembra. Como todo lo que realmente importa. Como el amor que no supimos explicar.
Como el dolor que no supimos enterrar. Como esas raíces que no vemos, pero que sostienen hasta lo que creemos olvidado. La niña sigue viniendo. Ahora riega sin que se lo pida. Habla con las plantas. Les canta. Y a veces, me mira con esa misma expresión antigua que alguna vez vi en Rosa. Una mezcla de sabiduría y tristeza. Pero sin peso. ¿Sabías que algunas flores se abren solo una vez? Me dijo ayer. Asentí. Y no dije más. Ella ya lo sabía. El cuaderno está guardado. No porque me pese, sino porque ya no lo necesito a diario. Lo abrí por última vez anoche. En la contraportada, donde antes no había nada, apareció una línea que nunca escribí. Una frase sencilla, dibujada con tinta que parecía venir del suelo mismo. Gracias por quedarte. Sonreí. Y respondí en voz baja, para que me oyeran el aire, la tierra, y lo que sea que aún respira bajo el jardín. Gracias por soltarme.